Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Un crucero que partió de Argentina espera ayuda en el Océano Atlántico tras detectarse un posible brote de hantavirus, un patógeno potencialmente mortal. Hay 149 personas de 23 nacionalidades a bordo. Cabo Verde le negó el permiso de atraque y ahora las esperanzas están en las Islas Canarias. Este es el MV Hondius, el crucero neerlandés que mantiene a 149 personas en aislamiento por un posible brote de hantavirus, una familia de virus que puede causar daños en los pulmones, corazón o riñones. La travesía inició hace 3 semanas en la ciudad argentina de Ushuaia y tenía como destino Cabo Verde, África, pero todo cambió en cuestión de horas. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil. Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa. Es el temor que no escapa de algunos pasajeros para quienes su viaje se transformó en total pesadilla, una de la cual ansían despertar pronto. La situación ya deja 3 muertos y 2 miembros de la tripulación con síntomas respiratorios agudos que requieren atención con urgencia. Otra persona grave fue llevada a Sudáfrica. Expertos aclaran que los hantavirus no suelen transmitirse entre personas. La mayoría se transmiten a través de las heces de los roedores y generalmente en entornos específicos. Existe una variante menos común en Sudamérica que sí se transmite de persona a persona. También puede contraerse por contacto con la orina y saliva de los roedores, así como inhalar partículas contaminadas. Y sobre sus síntomas, puede que tengas dolores musculares, casi como síntomas de gripe, fiebre, dolor abdominal. Si empeoran o no responden al tratamiento habitual, sí que debes buscar ayuda. Británicos, filipinos, estadounidenses y españoles integran en su mayoría el crucero cuyo destino es incierto, pues Cabo Verde le negó la entrada. Las Islas Canarias son ahora un posible destino de desembarco. 4 de la tarde, 26 minutos. Mucha atención. Lo último a esta hora tiene que ver con el crucero que partió de Argentina y en el que se confirmaron 7 casos de contagio de hantavirus. Se tiene que ver esta noticia con que ya tiene un lugar donde desembarcar ese crucero. David Salgado, buenas tardes. Cuéntenos qué país va a acoger esta tripulación y este crucero. Tatiana, buenas tardes. Será España, lo acaba de confirmar el gobierno español a través del Ministerio de Sanidad de este país, a través de un comunicado y mencionando que España, específicamente en las Islas Canarias, acogerá a la embarcación MV Hondius, que es el nombre de este crucero de expedición que partió desde Argentina, como usted ya bien mencionaba, y se registraron 7 casos de hantavirus, de los cuales 3 personas ya han muerto. En el comunicado, el gobierno, específicamente el Ministerio de Sanidad, dice lo siguiente: la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con la Unión Europea, acaba de solicitar al gobierno de España que acoja a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en el cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario. En este momento dicha embarcación se encuentra en Cabo Verde, en donde ha recalado tras detectar un brote de infección de hantavirus. Y explican un poco cómo va a ser este proceso. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades está en este momento realizando un exhaustivo examen del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. El resto seguirán rumbo a Canarias, donde esperan arribar en un plazo de 3 o 4 días. El puerto en concreto aún no ha sido definido. Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países. Este proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS. El gobierno de España, menciona el Ministerio de Sanidad, dará a conocer detalles de este protocolo tan pronto sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Dice también que en virtud de esta lógica, el gobierno ha aceptado la petición formal de Países Bajos, del gobierno de Países Bajos, de acoger al médico a bordo de la embarcación MV Hondius, quien se encuentra en una grave situación y que será hoy mismo transportado a Canarias en un avión hospitalizado, pues para que sea atendido ante esta grave situación. Tatiana, ya se sabe cuál va a ser ese país que acoja al crucero donde se identificó ese brote de hantavirus. Recordemos la información, ya según la OMS se han identificado 3 fallecimientos al respecto. Se está a la espera también del informe oficial de cuáles son los contagios reales, porque 2 se han comprobado por laboratorio, simplemente 5 están bajo sospecha.
Recordar que la OMS ha hecho varios llamados al respecto. Menciona que el virus se transmite por la orina y los excrementos de roedores infectados con hantavirus y que la transmisión persona a persona, hombre a hombre, no es tan frecuente, pero aún así puede suceder. Y dice la OMS en una rueda de prensa que dio en la mañana del día de hoy que al parecer, según el rastreo y las investigaciones que han hecho de los casos, las personas se infectaron antes de montarse a la embarcación, antes de estar a bordo del crucero, y que muy posiblemente se esté analizando un contagio por transmisión persona a persona. Tatiana. Pues justamente como nos explicaba nuestro compañero David, España ya dio la autorización para que desembarquen quienes estaban en alta mar esperando por una solución. Recordemos, embarcación, como decía David, que salió desde Argentina, se confirmaron unos contagios por hantavirus, hay 7 personas que al parecer tienen ese contagio, fallecidos además, unas personas que necesitan desembarcar y tener atención pronto. España autorizó ese desembarco, todavía no se conocen los detalles de todo ese protocolo, pero sí quedan muchas preguntas en el mundo entero sobre lo que significa el contagio por hantavirus, sobre todo después de lo que vivió la humanidad en el 2020 con el tema del coronavirus. Se empiezan a generar diferentes rumores y preguntas, y por eso para nosotros es muy importante tratar de aclarar con los expertos, con los que conocen de estos temas, de qué se trata este virus, si son antiguos y cuántos tipos de virus se consideran hantavirus, cómo se contagia, pero también cómo se previene. Por eso es un gusto para nosotros saludar al doctor Salim Matar, es el director del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico y además profesor de microbiología. Doctor, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en Vivo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor Salim, decíamos que todo este tema y la noticia que se ha generado alrededor de esta embarcación, que ya por fortuna tiene un avance por parte de España para autorizar el desembarque de las personas, pues esto deja muchas inquietudes. Comience por favor explicándonos qué es el hantavirus, cómo se puede describir, y tenemos entendido que no se trata de un virus sino de un grupo de virus. Bueno, los hantavirus son bastante antiguos en la virología. Desde 1930 fueron descritos justamente en el río Hanta, en Corea del Sur. Posteriormente, en 1978, el virus fue cultivado y aislado. En 1993 apareció la cepa, digamos, más virulenta, que es el sin nombre virus, en Cuatro Esquinas, en Estados Unidos, donde mató muchos indios de la comunidad navaja. Y en 1996 apareció la cepa Andes en Argentina, que tiene una alta virulencia. En Colombia tenemos casos de hantavirus. La Universidad de Córdoba, donde yo trabajo hace 25 años, detectó los primeros casos tanto en roedores como en humanos. Entonces, en Colombia y en Panamá pero la circulación de la cepa panameña y la cepa colombiana, al parecer, es una cepa menos virulenta que la argentina. Y efectivamente, la cepa argentina, Andes, el virus de los Andes, que está ocasionando este brote en este crucero, es bastante transmisible, aunque no es lo común dentro de los hantavirus. Como bien decían ustedes, se transmite más por la orina de roedores y alimentos infectados. Entonces, creería yo que efectivamente este caso del crucero comenzó con un periodo de incubación que tiene el virus de 10 a 14 días. Los pacientes, y en este caso las personas que murieron, ya venían infectadas cuando abordaron el crucero. Esa es la hipótesis de más peso, porque uno supone que las medidas de higiene en este crucero son bastante estrictas y no van a permitir la entrada de los roedores de esa manera. Entonces creemos que fue así. Ahora, preocupa que tenga una alta transmisibilidad, porque los hantavirus por lo general no se transmiten de persona a persona, con excepción del virus de los Andes, que tiene una publicación realizada justamente por el grupo de los argentinos en 1996.
Qué bueno que usted lo dice, doctor Salim, porque justamente yo le quería preguntar es si la teoría que tiene más peso es que ya venían con ese virus antes de subirse al crucero. Quiere decir que todas las personas que están en este momento contagiadas venían juntas y se contagiaron en un mismo espacio y se subieron hacia el crucero, o dentro del crucero uno de ellos se lo contagió al otro, porque si no es tan probable que sea de persona a persona o de humano a humano, ¿cómo más se puede dar? Sí, afortunadamente el hantavirus no es una cepa que se transmita, no es un virus que se transmita por vía respiratoria, más bien es por contacto de secreciones. Es posible que estas personas ya hayan sido, venían previamente infectadas, incubando el virus, llamémoslo de esa manera, venían incubando el virus y cuando entraron, abordaron el crucero, empezaron a desarrollar los síntomas. Las posibilidades de transmisión del virus Andes es tal vez el virus que más se transmite de los hantavirus, en contraste con la cepa de sin nombre virus en Estados Unidos. Entonces, creería yo que habría que epidemiológicamente mirar si todas esas personas que se infectaron, entiendo que el caso índice, el primer caso que falleció del señor neerlandés y la esposa, habían estado juntos, entonces es posible que se hayan infectado en alguna salida de campo, en fin, no lo sabemos. La investigación epidemiológica aquí va a ser crucial para establecer cómo se infectaron esas personas. Ahora, ¿qué otras personas se infectaron? Tenemos que establecer con el caso índice si esas personas estaban juntos y fueron a los mismos sitios, y si no fueron a los mismos sitios, estamos ante la gran posibilidad de que este virus es altamente transmisible y sería muy extraño en la historia de las enfermedades infecciosas que sucediera de esta manera tan abrupta como ha pasado. Sí, y usted entenderá que genera mucho susto entre quienes se enfrentan a esta noticia, pues por lo que vivió la humanidad recientemente con el tema del coronavirus y todo lo que tuvo que pasar el mundo en el año 2020. Cuéntenos cómo se manifiesta una vez se tiene el contagio, qué se siente, qué sufren las personas y por qué en el caso de quienes murieron llegó hasta la muerte. ¿Había tal vez o tiene que haber unas enfermedades de base para que este virus sea más fuerte a la hora del contagio, o por qué llega hasta la muerte? Sí, es un virus mucho más letal, la letalidad alcanza el 45%. Entonces, es un virus mucho más letal que el coronavirus que padecimos de SARS-CoV-2. La diferencia, como lo manifesté antes, es que no es un virus de transmisión aérea, de transmisión respiratoria. Ahora, es un virus que una vez se localiza a nivel pulmonar, produce un distrés respiratorio, una dificultad respiratoria gravísima que termina con la muerte del paciente. Entonces, el daño que hace el virus a nivel pulmonar es muy agresivo y muy tórpido, es decir, es tan rápida el desencadenamiento de los síntomas que la persona puede fallecer, como sucedió en este caso, en 24 48 horas. Las posibilidades cuando ya el paciente está intubado y tiene este distrés respiratorio, las posibilidades de que sobreviva son muy pocas, debido a que el virus tiene una gran agresividad, una gran virulencia en el tejido pulmonar. Las manifestaciones iniciales son iguales a las de un cuadro gripal: dolor estomacal, una fiebre alta, algunos presentan mialgias. Entonces, cuando uno ve estos síntomas, es prácticamente como si fuera una gripa. De hecho, cuando el crucero arribó a Sudáfrica, lo primero que hicieron fue un panel respiratorio a nivel molecular para detectar si había sido un virus de la influenza o otro virus que tiene un cuadro similar cuando es el inicio de los síntomas de los hantavirus. Posteriormente progresa con un dolor abdominal fuerte y, repito, el daño pulmonar con el distrés respiratorio, que es digamos la gran sospecha que indujo a los patólogos en Sudáfrica a establecer que era un hantavirus, justamente por el daño pulmonar.
Usted decía, doctor Salim, que es muy importante las investigaciones, lo que se conozca una vez puedan bajarse estas personas de la embarcación y adelanten todos los procesos de laboratorio para entender qué fue lo que ocurrió. Pero mientras tanto, medidas de precaución, algunos han hablado de, por ejemplo, los alimentos que vienen enlatados, de algunas bebidas que están enlatadas y que por su almacenamiento y el transporte pueden estar en contacto con roedores. ¿Es eso cierto? ¿Son medidas importantes de precaución? Por ejemplo, esas de lavar todas las latas antes de consumir un alimento o una bebida. Bueno, eso es un caso anecdótico que sucedió con leptospirosis hace más de 25 años, que al parecer una orina de un ratón estaba en una lata de una soda, de una cerveza, y se la tomó y se autoinoculó con una leptospira. Las posibilidades de que un virus sobreviva en este tipo de objetos es poco probable. Yo no le veo ninguna justificación a temer por las bebidas enlatadas o alimentos enlatados. Cuando los alimentos están enlatados y están en perfecto estado, no tienen aire dentro, que se ve que están, digamos, inflados, no tiene uno por qué temer y puede consumirlos. Ahora, la orina de los ratones y las heces que infectan, por ejemplo, el arroz, los alimentos que se estén manipulando, en ese momento sí hay una gravedad de tema de contagio con el virus. Pero la forma de infectarse básicamente es por inoculación y por vía aérea en habitaciones cerradas. Me explico. Cuando uno entra a una habitación cerrada que ha permanecido cerrada muchísimo tiempo y ha habido ratones dentro y usted empieza a barrer, a limpiar, a mover objetos dentro de la habitación, usted crea aerosoles, levanta ese aerosol en polvo y usted lo inhala y así es que se infecta de hantavirus. Entonces, esa es la forma más común que hay para eso. Y para terminar, si me permite, en Colombia hay hantavirus y debe ser vigilado de manera estricta, especialmente hacer una vigilancia en los roedores. Ahora bien, una hipótesis que descarta de que haya roedores en el crucero es que los roedores que hay en los cruceros son roedores urbanos, especialmente ratus y ratus norvégicos. Esos roedores no transmiten hantavirus. Los que transmiten hantavirus son los roedores silvestres. Por lo tanto, la posibilidad de que esas personas se hayan infectado en el campo es la mayor, hipótesis posible, porque los roedores silvestres son los que transmiten los hantavirus y no los roedores urbanos. Muy interesantes esas aclaraciones, explicaciones y recomendaciones que usted nos entrega, doctor Salim Matar. Gracias por su tiempo. Un gusto conversar con usted y tenerlo aquí en Noticias Caracol en vivo. Muchas gracias y hasta la próxima. Las 12 de la tarde, el crucero de expedición que está en alerta sanitaria por el hallazgo de 7 casos de hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores, no tiene un puerto de llegada. El organismo confirmó que de los 7 contagiados, 3 murieron y 4 más están en observación. Frente a las costas de Cabo Verde, en África Central, permanece el buque MV Ondius. 147 personas de 23 nacionalidades se encuentran a bordo, 3 de ellas sospechosas de estar contagiadas del hantavirus. La tripulación advirtió a los pasajeros que permanezcan en sus cabinas, eviten interacciones sociales y mantengan distancia física. Por ahora, la embarcación cuenta con suministros de supervivencia más que suficientes. El actual dilema, además de atender los casos, es el rumbo del crucero. El barco debería salir rumbo a alguna de las Islas Canarias, donde la OMS espera que pueda haber una evacuación médica de los casos sospechosos que están a bordo y que serían trasladados a Países Bajos para recibir tratamiento. Pero España propone que las personas contagiadas se queden en Cabo Verde y el barco continúe su camino. Lo que se sabe hasta ahora, según los expertos de la OMS, es que el virus fue adquirido antes de que las personas infectadas abordaran el crucero. Si bien la Organización Mundial de la Salud advirtió que este virus no es transmitible o es baja su posibilidad, la investigación y vigilancia siguen en curso. El riesgo para el público en general es bajo. Este no es un virus que se propaga como la gripe o el COVID, es bastante diferente.
Sin embargo, sigue el rastreo de los contagios. Creemos que puede haber cierta transmisión de persona a persona entre los contactos más cercanos, como el matrimonio, las personas que han compartido camarote, etc. Por ahora no se han detectado nuevos casos sintomáticos, además de los ya informados, a bordo del barco. Pues a propósito de ese informe, estas noticias generan muchas preguntas. ¿Qué tan peligroso es este virus? ¿Cómo se transmite y cómo se puede prevenir? Doctora Fernanda, la escuchamos. Buenas tardes. Ana, buenas tardes. Seguramente muchos de ustedes nunca habían escuchado hablar de estos virus, los hantavirus. Empiezo por decirles que no son virus nuevos, se conocen hace tiempo. Lo que pasa es que las infecciones son poco comunes a nivel mundial. Por ejemplo, en Colombia no se han identificado casos. Y según la OMS, en el 2025, es decir, el año pasado, en la región de las Américas, 8 países reportaron 229 casos y 59 muertes. Importante dejar claro que la principal vía de transmisión es de roedores a humanos. Se han notificado algunos casos de transmisión entre personas, pero es muy raro. Por eso las autoridades son claras en que están evaluando la situación, todavía hay preguntas por contestar. Lo más importante es determinar cómo se infectaron estos pacientes. Basados en la información disponible y como acabamos de ver, la OMS explica que hasta el momento el riesgo para el resto del mundo es bajo. Cuando se habla de hantavirus, se hace referencia a una familia de varios virus, no es uno solo. El hantavirus es un virus ARN que es muy prevalente entre roedores. Existe a lo largo y ancho del mundo y dependiendo de la localización geográfica tiene diferentes nombres, diferentes especies de ratones que lo habitan y producen diferentes síndromes clínicos. Los hantavirus presentes en América suelen dar síntomas respiratorios como una gripa, malestar general, fiebre, dolor de cabeza y tos. En algunos casos puede complicarse y producir neumonía. Los seres humanos entramos con diversa frecuencia en contacto con este virus y no se sabe cuál es la letalidad porque cuando suele ocurrir casos como este, donde aparentemente hay 5 enfermos, 2 fallecieron, pues la letalidad es alta. Sin embargo, hay estudios, por ejemplo, de Chile que sugieren que en algunas zonas de Chile estos hantavirus podrían ser responsables de una cuarta parte de los casos de neumonía y la mayoría de esos pacientes pues sobreviven y no tienen ningún problema. Depende mucho del tipo de paciente con el cual se encuentra el virus, depende también de las enfermedades que tienen esos pacientes y del tipo de virus, parece que obviamente, y la cantidad de virus a la cual se exponen lo que podría determinar cuál es el curso clínico de esos pacientes. Este virus se adquiere principalmente por contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. Sí, es decir, aquellos recipientes donde las personas usan para alimentarse, por ejemplo, enlatados o cervezas o gaseosas que están en lata, ¿sí? Son de las principales vías de transmisión documentadas para los humanos. Entonces es importante tener en cuenta que las heces y la orina de estos roedores contiene el virus cuando el roedor está infectado y es la forma en que el humano lo adquiere. En ese sentido es importante mencionar a las personas que la limpieza de estos recipientes o la limpieza de estos enlatados es una de las mejores formas de prevenir la transmisión hacia las personas. Hay estudios que han sugerido la transmisión de humano a humano, sin embargo, una revisión sistemática de la literatura que buscó específicamente resolver eso mostró que los estudios de mejor calidad no han sido capaces de demostrar eso. Es decir, eso se transmite muy eficientemente entre los ratones, pero entre las personas no. La OMS considera actualmente que el riesgo que supone este evento para la población mundial es bajo y seguirá vigilando la situación epidemiológica. Así que lo que hace la OMS, los dueños del barco, las autoridades sanitarias es tratar de averiguar cuál es el foco común, dónde arrancó y qué riesgo tiene eso de expandirse a otras personas. ¿Hay más personas infectadas? ¿Qué riesgo tiene eso de transmitirse a otros pasajeros, a otras personas en otras áreas geográficas o que haya algún tipo de migración? En el momento no existe vacuna ni un tratamiento específico contra este virus. Aunque este tema esté pasando por allá lejos, nos recuerda a todos medidas de higiene claves, la limpieza en el almacenamiento y manipulación de alimentos como los enlatados, insisto, algo tan importante como el lavado de manos. No hemos tenido casos de hantavirus, pero sí de otras enfermedades transmitidas por roedores. Feliz tarde, Tatiana. Hola, en Noticias del Mundo hoy, entre 3 y 4 días llegará a España el crucero donde viajan 4 personas contagiadas con hantavirus. Otras 3 murieron y sus cuerpos fueron evacuados del buque.
Las autoridades sanitarias europeas están realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en Cabo Verde, donde permanece la embarcación. Los enfermos serán trasladados a Países Bajos mediante aeronaves especializadas. Sí, hay 3 personas que serán evacuadas médicamente, los 2 casos sintomáticos de los que hablé, y luego el tercero es un contacto cercano de una de las personas gravemente enfermas y se encuentra en buen estado de salud, asintomática y en buena forma. Los demás seguirán rumbo a Canarias, donde serán examinados y trasladados a sus correspondientes países, evitando el contacto con la población local. Hoy se ha informado que 7 personas de los 147 pasajeros y tripulantes se encuentran enfermas. Lamentablemente, 3 han fallecido. El gobierno español también aceptó una petición formal de Países Bajos para acoger al médico del crucero, que se encuentra en situación grave y que será transportado a Canarias en un avión. La OMS ha elevado a 7 las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos. Entre los 7 casos, 2 ya confirmados en laboratorio, están los de los 3 fallecidos.